farmacodinámica. No voy a tocar farmacodinámica es lo que el cuerpo hace con el medicamento, en este caso con el fármaco. Farmacodinámica, lo que el medicamento hace al cuerpo. Entonces aquí tenemos que conocer dos conceptos. Tenemos que hablar agonista y antagonista. Agonista y antagonista. ¿Qué significa agonista? Imaginemos nosotros una célula. Ya pasó todo este proceso, es un metabolismo y va a ser un metabolito y tiene que actuar. Si nosotros dibujamos una célula, que es donde tiene que actuar, generalmente la pared celular tiene una membrana que se llama membrana celular. La membrana está compuesta por proteínas o lipoproteínas, son una cantidad bastante importante. Pero dentro de esa capa que son lipoproteínas, existen unas proteínas específicas que se denominan o se llaman receptores. En el celular vamos a encontrar receptores. Van a recibir alguna sustancia, ¿no? De acá afuera vamos a dibujar medicamento. Entonces vamos a encontrar agonista. Agonista se denomina aquella sustancia que va, una vez conectado con el receptor, estimular algún efecto. Si es paracetamol, la molécula y el metabolito del paracetamol va a llegar a la célula y va a producir un efecto. Entonces, agonista es eso. La agonista es aquella sustancia molecular. Bien, voy a dejar de esta forma. En este caso va a llegar acá. También va a ser conexión con el receptor, pero en este caso no produce ningún efecto. No produce ningún efecto. Agonista, neutraliza. Los medicamentos, ¿no?, van a llegar a un punto donde o van a ser antagonistas o van a ser agonistas. O sea, van a estimular o en su caso van a inhibir. A eso hace referencia a antagonistas. Entonces, los agonistas van a producir un intercambio químico, lo voy a dibujar como si fuera un rayo, y los antagonistas no producen nada. Hay medicamentos que cumplen estas dos funciones. Por ejemplo, ¿no?, un medicamento vasoactivo, una noradrenalina que generalmente se utiliza para estimular, aumentar la presión del tono vascular, es un tipo agonista, ¿no? Hay medicamentos para relajantes musculares, bloqueantes neuromusculares, por ejemplo, cuando hay contracciones en los pacientes que tienen tétanos. Por ejemplo, tienen todo el tiempo, están contracturados. Entonces colocamos un medicamento para descontinuar, inhibir, ¿no?, esa reacción. O al momento donde se procede, por ejemplo, a un procedimiento que se llama intubación endotraqueal, que significa colocar un tubo dentro de la cavidad, en este caso del conducto de la lengua traqueal, ¿no? Y muchas veces cuando nosotros inducimos a la sedación y a la analgesia, nuestros pacientes tienen contracturas, ¿no?, y no se puede abordar lo que es la vía aérea del cuerpo, en este caso la boca. Muchas veces colocamos un relajante muscular para relajar y proceder a la intubación, por ejemplo, ese tipo de medicación, en el tipo antagonista.
cuando nosotros tenemos una reacción alérgica, por ejemplo, no vamos a buscar un efecto, ya sea uno o el otro. Entonces, a eso hace referencia lo que es agonista y antagonista. ¿No? Son los efectos de los medicamentos. Entonces, esto va a producir un efecto. Efectos primarios. Y hay efectos secundarios. Los efectos primarios y los efectos secundarios de los medicamentos hay efectos colaterales. ¿Qué significa eso? El efecto primario es para lo que está diseñado, para lo que va a producir. Si el medicamento, una vez introducido, por ejemplo, vamos a seguir tomando en cuenta el paracetamol, se metaboliza, llega a la célula y ¿qué va a producir? A un momento va a producir una actividad física química que va a reducir, ¿no?, la temperatura corporal, ¿no? Entonces es un efecto primario. ¿Cuál es el efecto colateral? Los medicamentos, no solo, por ejemplo, el paracetamol, o en este caso el paracetamol, no, muchas veces también es utilizado como un analgésico, ¿verdad? Entonces puede tener un efecto colateral. Y un efecto secundario, si nosotros producimos bastante o administramos la dosis mucho más de lo habitual, va a producir un efecto secundario. Realmente son efectos adversos, ¿verdad? Entonces, uno de estos tres efectos va a producir ese tipo de medicamentos. Ahora estamos hablando de cómo interactúa el medicamento con el cuerpo humano, ¿no? Otro ejemplo, quiero darle como el omeprazol o un antibiótico, por ejemplo, ¿no? Lo voy a tomar por vía oral, nuestro efecto empieza a reducir la infección, ¿verdad? Pero ese antibiótico puede tener efectos colaterales, por ejemplo, puede producir distensión abdominal, pirosis, con la misma acidez puede aumentar la acidez gástrica, puede tener efecto colateral, un efecto secundario, diarrea. ¿Me entender? Entonces, pueden tener, ¿por qué? Porque estos tienen pues receptores, o son agonistas o antagonistas, ¿no? Y las células tienen muchos receptores y pueden producir distintos efectos, ¿no? Por eso es importante aquí recordar lo que hacía mención, la dosis máxima y la dosis mínima, ¿no? La dosis máxima o dosis mínima se le interpreta en farmacología como concentración mínima efectiva. Efectos va a depender de estos dos términos. Concentración mínima efectiva significa lo mínimo que requiere en dosis de ese medicamento para producir un efecto, ya sea primario o colateral, ¿no? Y la concentración máxima tóxica, después de eso, si aumentamos la dosis, vamos a producir un efecto secundario, lo que se denomina la concentración máxima tóxica. Por ejemplo, sigo yo insistiendo con el paracetamol. Les decía, es un ejemplo, la dosis generalmente se calcula kilogramo peso, pero la presentación viene en miligramos y no es la presentación, ¿no? El paracetamol, lo mínimo que viene, ¿cuánto es para una persona adulta? ¿En qué presentación viene? De 500 miligramos. La presentación máxima en paracetamol viene de 1 gramo. Entonces, a eso hace referencia sobre todo concentración mínima efectiva y concentración máxima. Otro, reacciones adversas. Las reacciones adversas, algo nocivo, algo que puede dañar, o un efecto indeseado. El efecto indeseado que ustedes conocen al momento de administrar un medicamento. ¿Cuál creen? Por ejemplo, la caleta. El humano tiene un sistema inmunitario. Nacemos con un sistema inmunitario.
Cuando las personas nacen con un sistema inmunitario que se denomina inmunidad innata. Ahí lo dice, innata desde el nacimiento, ¿no? Después tenemos otro tipo de inmunidad que se llama inmunidad adquirida. Adquirida, muy bien. ¿Esto qué significa? Que lo va a adquirir el sistema inmunológico a medida que va exponiéndose a factores externos. Dentro de la actividad conocemos dos, uno que se llama pasiva y la otra que se llama activa, ¿no? La pasiva, por ejemplo, es la inducción de una vacuna, ¿no? O la exposición a una bacteria inocua donde no produce daño, pero sí nos ayuda a producir anticuerpos. Y la activa cuando nos exponemos a un proceso infeccioso, por ejemplo, o a un proceso viral, ¿no? Entonces, para esto, ustedes tienen que recordar que todas nuestras células del organismo tienen un inicio y tienen un final, ¿verdad? Van a nacer, van a dividirse, ya sea por mitosis o no, y al final van a llegar a morir. Entonces, cuando las células mueren, ¿no? Liberan todos sus componentes, no es que mueren y desaparecen, ¿no? Sino liberan sus componentes. ¿Cómo está compuesta una célula? Tiene núcleo, tiene citoplasma, tiene vacuola, tiene ribosomas, aparato de Golgi, ¿no? Entonces, todas esas moléculas intracelulares son liberados al medio externo, ¿no? Entonces, el cuerpo humano, mediante este sistema inmunológico, los reconoce como tal y los elimina, ¿no? Entonces, a eso se llama tolerancia inmunológica. Entonces, nuestro organismo tiene una tolerancia inmunológica. Entonces, en este momento es más que seguro, 1 millar de glóbulos rojos están terminando su ciclo de vida. ¿Cuánto tiempo vive el glóbulo rojo? 120 días, ¿no? Entonces, hoy justo llegó sus 120 días. Así como se está eliminando, se va a eliminar. Entonces, en algún momento, sus compuestos de glóbulos rojos, en este caso, por ejemplo, la hemoglobina, va a ser liberado en forma o en el espacio extracelular y el sistema inmunológico lo va a agarrar y lo va a eliminar, ¿no? A eso se denomina tolerancia inmunológica. Entonces, hay dos componentes que ustedes tienen que recordar, ¿no? Uno que se llama antígeno. ¿Qué es antígeno? Sustancia, producto, composición extraña al organismo, ¿no? Entonces, todo lo extraño al organismo. ¿Me dejo entender? ¿Quién puede producir un antígeno? Una infección, por ejemplo. ¿Quiénes producen las infecciones? La bacteria, muy bien, virus, Hongo, parásitos, hongos, ¿no? Las infecciones. Antígenos, partícula extraña. Pero también el antígeno se puede denominar a esas sustancias extrañas. Ya sea orgánicas o no orgánicas, ¿verdad? Como el polvo, algunas sustancias tóxicas, hay gente que trabaja en procesos industriales, el humo. Entonces hay sustancias extrañas que ingresan al organismo y son antígenos. Pero también hay antígeno de células propias. Les decía que las células todo el tiempo van desintegrándose por su ciclo de vida y liberan, y muchas veces liberan tanto que el mismo sistema inmunológico ya no los reconoce. Cuando ya no reconocen nuestras mismas células, se habla de ruptura de la tolerancia inmunológica. Entonces, ¿qué va a pasar? Denominada antígeno, ¿qué va a producir? anticuerpo. Anticuerpo.
Entonces vamos a, si es una infección, el origen va a producir anticuerpo contra la bacteria, anticuerpo contra el virus, anticuerpo contra el parásito, anticuerpo contra los hongos, anticuerpo contra esas sustancias extrañas, polvos alergenos, el que tomamos de la leche, el que vamos a tocar, ¿no? Y si es nuestras propias células, también el sistema inmunitario va a producir anticuerpos contra nuestras propias células. Entonces, todo lo que es nuestro generalmente lleva el sufijo auto, que significa propio, sufijo auto. Entonces, cuando se trata de nuestras propias células, se denomina autoanticuerpo. Y si es antígeno, antígeno. Entonces, generalmente, este problema se da en patologías inmunológicas. Lupus eritematoso sistémico, vasculitis, hepatitis autoinmune, hipertiroidismo autoinmune. Entonces, mire cómo reacciona el sistema inmunológico. Está hablando de forma general. Todavía no hemos hablado de cada célula. No vamos a hablar de eso en esta materia. Pero miren cómo funciona el aparato inmunológico, el sistema inmunológico, de forma general. Entonces, cuando se introduce un medicamento, o hace el efecto que hemos dicho antagonista o agonista, o puede producir una reacción adversa. O sea, puede estimular todo ese proceso. ¿No? Puede estimular una rotura, una tolerancia inmunológica. ¿Por qué? Porque hay ciertos medicamentos que empiezan a destruir las células, ¿no? Cuando son tóxicos. Si es el hígado de hepatitis medicamentosa, ¿no? Si es lupus medicamentoso. Entonces, hay ciertas infecciones por tratar de neutralizar la infección, ¿no? Podemos terminar en una rotura inmunológica. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes que tienen los pacientes que tienen patologías autoinmunes, generalmente el foco o la chispa desencadenante son los virus. Entonces, cuando uno tiene un cuadro viral, es importante tomarle mucha atención. Muchos no lo toman con tan seriedad. ¿No? Dan ejemplo lo que nos pasó con el COVID, ¿no? El COVID-19. ¿Qué llevaba a la mortalidad en el COVID-19? ¿El mismo virus o las complicaciones? Las complicaciones. Como en el VIH, doctor. Como en el VIH, por ejemplo. El virus de la inmunodeficiencia adquirida humana disminuye el sistema inmunológico, sobre todo los CD4, que son los linfocitos, y el organismo está expuesto a cualquier infección oportunista, ni siquiera patógeno. O sea, nosotros tenemos una flora habitual, ¿no? Pero se convierte en una infección oportunista. Entonces son las complicaciones. Entonces, ante esto se conocen 4 tipos de hipersensibilidad. Tipos de hipersensibilidad. El tipo 1. La hipersensibilidad de tipo 1, ¿no? Imaginemos un alergeno, en este caso lo voy a dibujar de color rojo. Es un antígeno, en este caso es un alergeno, ¿no? Algo que ingresa al organismo, un alergeno. ¿Qué va a pasar? Si ingresa por la vía aérea, porque vamos a tomar ejemplo de la vía aérea, lo primero que se va a topar es con un sistema mucociliar. Dentro del sistema mucociliar hay una célula que se denomina, se llama célula presentadora de antígenos.
organismo se va a encontrar con una célula presentadora del antígeno. ¿Qué significa? Que lo va a reconocer, solo lo va a reconocer, no va a interactuar, no lo va a inhibir, no lo va a fagocitar, no es su función. Su función es reconocer, presentar. ¿A quién lo va a presentar? Nuestro sistema inmunológico. Entonces, una vez que la célula presentadora de oxígeno lo reconoce, por eso estoy dibujando el núcleo del mismo color, ¿no? Va a interactuar con otra célula que se conoce como célula linfocítica, TH2. Es una célula especializada que es un linfocito T. Es un linfocito. Esta célula linfocítica va a reconocer este antígeno y va a producir ¿qué? Anticuerpos. Anticuerpos. Son los anticuerpos. Entonces, una vez reconocido, se va a formar el complejo antígeno-anticuerpo. Y esto va a circular en el tejido a nivel del torrente sanguíneo y esto va a estimular a una célula que se denomina en este caso mastocito. En otros lados va a entrar lo que se denomina el macrófago, dependiendo de donde esté. ¿Cuál es la función del macrófago? Fagocitar. Fagocitar, ¿no? En este caso, en la del tipo 1, no entra el macrófago, pero después entra el mastocito. ¿Qué va a hacer? Reconoce este antígeno anticuerpo, ¿no? Y una vez reconoce este antígeno anticuerpo, dentro de este mastocito hay sustancias que se llaman histamina, bradicinina, hay proteína, ¿no? Que cuando lo reconoce la libera. Y estas sustancias van a actuar en las distintas partes, por ejemplo, produciendo vasodilatación, vasoconstricción, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa, por ejemplo, en una reacción alérgica tipo hipersensibilidad, por ejemplo, el asma, ¿no? Ingresa el alergeno, es reconocido por una célula presentadora de antígeno, ¿no? Se pone en contacto con los linfocitos T, donde producen un cierto anticuerpo, ¿no? Donde más específicamente los anticuerpos, por si acaso, lo producen los linfocitos B. Es una parte. Sigamos. Donde produce el antígeno anticuerpo, los mastocitos reconocen este complejo antígeno anticuerpo y liberan sustancias que pueden producir vasodilatación, inflamación, vasoconstricción. En este caso, si es una reacción alérgica, va a producir vasodilatación. Se va a aumentar el diámetro del flujo sanguíneo y todo el líquido va a ser extravasación. Va a salir el líquido fuera de los vasos, se va a acumular en el tejido y es por eso que en las reacciones alérgicas de tipo shock anafiláctico no empiezan a obstruirse por inflamación. Entonces, estas inmunoglobulinas, generalmente los anticuerpos, ojo, son conocidos como inmunoglobulinas, IG. Y en la del tipo 1 predomina la inmunoglobulina del tipo IG. Entonces, una de las reacciones adversas, ¿no?, que son nocivos, dijimos alergia, entonces sí hay medicamentos que pueden producir todo o desencadenar todo este proceso inflamatorio. ¿Me dejo entender? ¿No? Ingresa para las alergias, ¿no? En este caso el medicamento se convierte en esto, porque
estamos hablando de efectos, ¿no? Hay efectos primarios, hay efectos colaterales, hay efectos secundarios, ¿no? Como efecto secundario es una reacción alérgica, ¿no? Y entonces el medicamento puede entrar al organismo, hacer su efecto, pero también puede tener una reacción secundaria. Un claro ejemplo, por ejemplo, las penicilinas. La penicilina está indicada para un cuadro infeccioso, ¿verdad? Pero es más que seguro que ustedes han escuchado que también hay personas que tienen alergia a la penicilina, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Alguien tiene alergia a algún medicamento? ¿Nadie? ¿A qué te? Al viadín. Al viadín, pero es un compuesto. Es un analgésico, pero también es un antiespasmódico. ¿Alguien escuchó, por ejemplo, del tioxador? Es un medicamento que se utiliza para bajar la fiebre y también para el dolor. Pero tiene dentro, el medicamento sí está, pero cada medicamento tiene su conservante. Muchas veces hacemos alergia a los conservantes. ¿No? Muchas personas, el dioxador es un buen medicamento, un buen analgésico, buen antipirético, pero muchas personas le tienen alergia al medicamento. También conocido como terapiol. Para entender, esto es una reacción de alergia de tipo hipersensibilidad. La de tipo 2, en la de tipo 2 es donde se produce este compuesto, antígeno anticuerpo. Y aquí sí van a actuar los fagocitos, en este caso los macrófagos. Las células dendríticas, las natural killer. ¿Qué va a pasar? Imagínense que esta célula ya no es un mastrocito, es una célula que tiene un linfocito, por ejemplo, que tiene ya su compuesto antígeno anticuerpo. ¿Y qué va a pasar con el macrófago? Lo va a fagocitar, ¿no? Porque lo reconoce como extraño. Entonces va a tratar este macrófago a intentar fagocitar, eliminar, erradicar a esta célula que tiene estos antígenos anticuerpos. Eso referencia a la hipersensibilidad de tipo 2. Complejo antígeno anticuerpo. Entonces, muchas veces algunos medicamentos producen esta reacción, ¿no? Y terminan dañando las células. El mismo organismo empieza a dañar. Por eso en las reacciones de los racks alérgicos o las alergias que duran 2-3 semanas se vuelven ya patológicas y el mismo sistema inmunitario trata de erradicar nuestras mismas células por ese complejo antígeno anticuerpo. La de tipo 3. Querer erradicar todo esto, generalmente la célula que tenía este complejo antígeno anticuerpo va a desechar va a tener algunos desechos, ¿no? O sea, restos de ese proceso de fagocitos. Entonces, identificar quizás la cabecita y la mitad del antígeno, el resto de la célula. O sea, todo lo que sobró va a seguir circulando a través del torrente sanguíneo y todas estas moléculas antígeno-anticuerpo que sobran se almacenan en distintos tejidos. Y uno de los tejidos donde se empieza a almacenar es el sistema vascular, en las paredes vasculares o en el tejido adiposo. Nos imaginemos que esta es una pared vascular, es un vaso, y es ahí donde se empiezan a acumular los restos complejos antígeno anticuerpo.
Entonces, ¿qué va a pasar? El sistema inmunitario también lo va a reconocer a sus depósitos y va a empezar a atacar a estos depósitos. Y esta es una enfermedad conocida, por ejemplo, como vasculitis. Sigue la cadena, ¿me deja entender? O sea, de algo tan sencillo podemos llegar a algo tan complejo. Un claro ejemplo es, por ejemplo, esto del lupus eritematoso medicamentoso, ¿no? O esas reacciones. ¿Alguna vez alguien ha visto a un paciente con tuberculosis? ¿Sí? ¿Alguien conoció a un paciente que toma tratamiento con tuberculosis? Y si han conocido alguna vez, tuvieron la oportunidad de observar a un paciente que tenía alergia al tratamiento de la tuberculosis. ¿No? Cuando avancen neumología, quizás lleguen a ver los pacientes que tienen alergia al tratamiento de la tuberculosis, se conoce como RAPA. Es una reacción anafiláctica adversa al tratamiento de la tuberculosis. Y entonces estos pacientes empiezan por una alergia y terminan haciendo todo este complejo. Entonces, el tipo 3 hace referencia a este complejo. Y el de tipo 4 es donde ya, es aquí, donde ya los linfocitos como tal empiezan a actuar. En este caso los linfocitos B. Con todos los que conocemos, CD1, CD4, todos los CD. En este caso ya se va agotando el sistema inmunológico. ¿A qué voy? Por ejemplo, en el tipo 2 está la IgG y la IgM, hasta en el tipo 3 igual está la IgG. Ya he dicho que son las Ig, son las inmunoglobulinas. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Anticuerpos. Inmunoglobulinas. ¿No? Entonces yo les voy a preguntar en su examen, tengan por seguro los tipos de hipersensibilidad en IgG. ¿No? También esto todo lo que estamos hablando. Entonces, me dejo entender, de algo tan sencillo podemos llegar a algo tan complejo. Con esto no les quiero dar miedo, sino que ustedes vean qué es lo que puede pasar. No es solo importante conocer lo bueno, sino también es necesario conocer lo malo. Toda esta interacción que se ve acá se estudia en la farmacodinámica. Tolerancia, y otro término que se llama resistencia. ¿A qué hace referencia la tolerancia y la resistencia? ¿Qué creen? Ahí el mismo nombre lo dice. Tolerancia. Disminución del efecto. Resistencia del efecto. ¿Qué efecto farmacéutico? Tolerancia, resistencia. Son dos términos que suenan casi iguales, pero tienen distintas características. ¿No? Tolerancia. Los pacientes que son dependientes de fármacos, ¿no? Benzodiazepinas, que utilizan drogas. En algún momento, en los primeros consumos, la dosis mínima ya tiene un efecto, ¿verdad? Pero a medida que van consumiendo, se cronifican, ¿no? Empiezan a hacer tolerancia. Se necesitan más dosis. El efecto empieza a disminuir. A tal grado que empiezan a buscar medicación sustitutiva, incluso hasta de no consumo humano, para producir el mismo efecto. Son alucinaciones. Entonces, eso hace referencia a la tolerancia. Resistencia. Es lo que habíamos dibujado acá en agonitas, antagonistas. No logramos llegar al mismo efecto terapéutico. La resistencia, por ejemplo, se observa mucho en los antibióticos.
¿Por qué? Porque las bacterias empiezan a formar distintas capas que inhiben o neutralizan el efecto de inactividad. Un ejemplo, cualquier tipo de gel. Vamos a dibujar acá y con esto ¿qué es? Un copo. Pues si gran positivo, gran negativo. ¿Cómo se los diferencian positivos y negativos? Se pone una tinción que se llama tinción De Gram. de Gram. ¿No? Les ponen colorado. Los que se pintan con la tinción Son Gram positivo. colocan Positivo. Los que no se pintan con la tinción se ponen negativo. Entonces las bacterias cuando hacen resistencia producen una capa de protección y la mayoría produce una capa que se llama beta-lactamasa. La beta-lactamasa inhibe a la penicilina, por ejemplo. Inhibe a la penicilina. Entonces, por eso hay medicamentos como la amoxicilina, que viene con un inhibidor. Ya no viene sola la amoxicilina, viene con un inhibidor que se llama, por ejemplo, ácido clavulánico. ¿No? Un inhibidor. ¿Qué inhibe? La beta-lactamasa. ¿Qué va a hacer? Este ácido clavulánico va a neutralizar esta capa para que la amoxicilina haga su efecto deseado. Entonces, eso trata de resolver lo que se llama resistencia farmacológica. Pero en este caso te hacen un ejemplo de un medicamento, en este caso un antibiótico. ¿No? Entonces hay resistencia a los anestésicos, resistencia a los AINES, a los medicamentos que se utilizan para el dolor, ¿no? Los pacientes que tienen procesos de cáncer finalmente inician con un analgésico, después necesitan analgésicos mucho más potentes y tienen con mayor efecto, ¿no? A tal punto que tienen que utilizar, por ejemplo, la morfina, ¿no? O otro tipo de medicamentos como, por ejemplo, el fentanilo, que cuando se utiliza en dosis prolongadas y por mucho tiempo crea dependencia. Y es así. Bueno.